me voy a permitir cambiar el tapabocas por este sistema de protección mientras estamos en el programa de hoy. Bueno, bienvenidos todas nuevamente. Yo quisiera, entre otras cosas, agradecer al equipo de producción que se encuentra aquí hoy presente por acompañarnos en este programa especial a un año de la agresión insolente de Estados Unidos y Colombia contra el pueblo y el territorio de Venezuela al intentar, mediante el mercenariato, introducir factores de desestabilización y terroristas con un plan específico colocado en blanco y negro en un contrato para solamente traer muerte, desolación a nuestra patria. Quiero agradecer al pueblo de Venezuela que se está cuidando, que está cuidando a su familia, que está teniendo las precauciones para no ser agente en este proceso de contagio de virus que ha sido tan fuerte en estos últimos 2 meses. Y también quiero que reciban mi abrazo solidario todas las familias venezolanas que por alguna razón han tenido en la familia algún paciente que ha sufrido las consecuencias del COVID o ha llevado la enfermedad de forma grave. Un abrazo a sus familiares y sigamos siendo muy solidarios con todos aquellos que requieren de nosotros en este momento, que por alguna razón estén padeciendo síntomas del COVID. Por favor, tengamos conciencia como vecinos, como comunidad y prestémosles el apoyo a quienes lo necesiten. Yo voy a pedir para el día de hoy iniciar con palabras del presidente Nicolás Maduro Moros a un año de haberse cumplido ayer el intento de invasión a Venezuela por parte de mercenarios norteamericanos conjuntamente con un grupo de mercenarios venezolanos. Yo voy a pedir al director, por favor, si nos permite el video del presidente Nicolás Maduro para poder escuchar a qué se refiere el presidente en su alocución. Mañana se cumple el primer año de el intento de invasión mercenaria en las costas de Venezuela, en las costas de La Guaira, en Macuto. El primer año de la operación Gedeón, llamada así por las fuerzas del fascismo y la contrarrevolución internacional que desde Colombia financiaron, prepararon, como se ha demostrado públicamente, suficientemente. El gobierno de Colombia de Iván Duque financió, protegió, entrenó y preparó y lanzó esta operación Gedeón contra Venezuela. La Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia fue el brazo operador del entrenamiento, el financiamiento y la protección con los capos de la droga de la Guajira colombiana para lanzar esta operación Gedeón. Está suficientemente demostrada. Puedo decir, como dicen ustedes los abogados, esto es cosa juzgada, juzgada ya. Están convictos y confesos todos los participantes, autores intelectuales, autores materiales de la operación Gedeón. Todos están convictos y confesos en Venezuela y en Colombia, y es pública y mediáticamente conocido todo lo que sucedió en la operación Gedeón. Aquí en Venezuela activamos la operación Negro primero, aplastamiento del enemigo, y derrotamos en las primeras horas de la madrugada de aquel día 3 de mayo, era domingo, domingo 3 de mayo, derrotamos, bueno, esta intentona de asaltar Venezuela, de llenar de sangre Venezuela, de traer sicarios para asesinar a nuestro pueblo, para atacar las instituciones públicas
y para generar un baño de sangre, que era el objetivo de Iván Duque, presidente de Colombia, apoyado por el gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Su objetivo era un baño de sangre y luego justificar un llamado a una intervención militar extranjera. Ideas locas, ideas marcianas, ideas sangrientas, que gracias a la fortaleza de la Unión Cívico-Militar Policial Perfecta de Venezuela fueron derrotadas. Como pudimos observar y escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro, no se trata de una operación cualquiera la que se planificó desde Estados Unidos y desde Colombia, sino que se trata de una operación militar con la intención de desestabilizar el país y convertirnos en una región en conflicto como es el Medio Oriente. Nos querían llevar a una situación similar a la de Libia y a la de Irak, donde el Estado pierde su forma, pierde sus instituciones y es sustituido por un grupo terrorista financiado por un Estado tan soberano como nosotros, pero que desde afuera intenta hacer cambios políticos por la fuerza en nuestro país. Yo me voy a quitar un momento la máscara, permítanme, me vuelvo a colocar la mascarilla, porque prácticamente no veo bien con esto. Disculpen ustedes. Aquí estamos tratando de conservar todas las medidas de seguridad. Estaremos tratando de jugar con estos mecanismos de protección. Como les venía diciendo, lo que ha sucedido en Venezuela es lo que se conoce en la doctrina militar como tercerización de la guerra. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se intensifica el uso del mercenariato. Pero resulta que es a partir de la Guerra Fría que Estados Unidos decide, incluso con un informe que le prepara un asesor militar, que es Halliburton, que recibe miles de millones de dólares anuales por asesoría militar a Estados Unidos, que el ejército norteamericano se va a reservar en cantidad solamente para conflictos que sean de interés de Estados Unidos y que pueda Estados Unidos asumir el riesgo. En caso de que Estados Unidos no quiera asumir el riesgo o no poner la cara en una situación de conflicto, va a utilizar empresas de seguridad privada. Esta operación fue planificada, acordada, fue resuelta mediante un contrato que en Venezuela, por supuesto, es absolutamente, no solamente ilegal, sino criminal. Es un escrito donde se evidencian una cantidad de tipos delictivos desde que comienza la primera palabra hasta la última palabra. Es un documento absolutamente criminal donde se planificó con una empresa de seguridad privada, Silver Corp, de Estados Unidos, una de tantas empresas privadas en Estados Unidos que prestan servicios militares de tipo terrorista a Estados Unidos para las actuaciones donde ellos no quieren mostrar su cara, participar en una operación para asesinar no solamente al presidente Nicolás Maduro, a altos funcionarios del Estado, sino a todos aquellos que impliquen algún riesgo para los planes que tienen los financistas de estas corporaciones, de estas empresas privadas de seguridad. Yo quisiera, antes de seguir, mostrar, porque es que yo quisiera comunicar de verdad la preocupación de no entender que estamos en una guerra, que este mecanismo de mercenariato y de terrorismo no es más que unos elementos que se suelen utilizar en estas nuevas formas de guerra para aliviar el costo económico para Estados Unidos, para no tener que dar explicaciones sobre violación de derechos humanos ante el mundo, porque lo asume la empresa privada, y cualquier riesgo o error que se cometa o lo que ellos llaman daños colaterales en una guerra, los puede asumir un sujeto privado y no el Estado norteamericano. Es macabro,
pero es así y así se está evidenciando con hechos en diferentes países del mundo y se evidenció hace un año en Venezuela el 3 de mayo, aunque fue derrotado por el pueblo venezolano y por supuesto por nuestra unión cívico-militar y nuestra aspiración de mantener la región en paz. Quedan unos minutos para el corte. Yo quisiera que nos muestren un video de una de las empresas que trabaja en Irak y que fue entrevistado uno de sus coordinadores en Irak sobre cuál es el interés de Estados Unidos de tener empresas privadas. Yo quiero pedir el video y nos vamos al corte. Gracias. Después de unos giros y vueltas imposibles, llegamos al cuartel general de Erinis. Señores, muchas gracias por este excelente día. No me entusiasma pensar en el viaje de vuelta. Al recibir las instrucciones antes de subir al coche, me dijeron que la conducción iba a ser agresiva. Quizá esa no sea la terminología más precisa. La conducción ha de ser así cuando el riesgo es alto y vamos cambiando el ritmo de conducción para adecuarlo a la amenaza. Como le dije, el riesgo es alto. Usted mismo dijo que tenía noticias de las bombas suicidas que volaron algunos equipos de seguridad ayer mismo. Y nosotros tomamos muchas precauciones en relación con los vehículos civiles que se aproximan a nuestras caravanas. ¿Por qué el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense les necesita? ¿Por qué no utilizan simplemente a los soldados norteamericanos? No puedo opinar sobre las directrices de los norteamericanos, pero evidentemente creen necesitar los servicios de una empresa de seguridad privada, profesional. A lo que sí me referiré es al hecho de que los norteamericanos desean retirar soldados. Y es quizá parte de su política el reducir el número de soldados y sustituirlos por agentes privados de seguridad. La seguridad es un buen negocio. Erinis ha facturado más de 150 millones de dólares en Irak. Y en todo el mundo tiene contratos para proteger a USAID, Fluor, Siemens, British Petroleum y la BBC. El vehículo 2 ha caído. Dicen no haber perdido nunca un solo cliente, pero 3 guardas de Erinis han muerto durante el cumplimiento de su contrato con el cuerpo de ingenieros, un contrato de 50 millones de dólares. Otros 16 guardas de Erinis han muerto protegiendo la infraestructura petrolera de Irak. Dicen que han matado a unos 70 insurgentes. Retornamos en la balanza hablando sobre la tercerización de la guerra, la peligrosidad del uso de fuerzas mercenarias contra el pueblo de Venezuela y contra la región que se ha mantenido en paz a pesar de los múltiples intentos de Estados Unidos de las fuerzas que están vinculadas al narco paramilitarismo, que es un eje que existe entre Colombia y Estados Unidos. La guerra tercerizada es un negocio. Se habla de que hay más de 100.000 millones de dólares al año que se utilizan para empresas privadas de seguridad que tienen naturaleza militar y, como dijimos anteriormente, que evitan que el Estado contratante tenga que dar explicaciones sobre los abusos que se cometen o sobre los excesos en los gastos militares cuando hay una ocupación militar. Para esto tenemos como invitada especial hoy a la diputada Ilenia Medina, la tenemos telefónicamente. Un saludo, diputada. Un saludo para ti y para el equipo de ese canal tan querido por el pueblo venezolano, TV. Y bueno, para conversar contigo sobre ese tema tan importante, ¿no? Sí. La diputada Ilenia Medina es vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y además participa en diferentes comisiones especiales importantes en materia de seguridad y defensa de la nación que están vinculadas a esa área. Por eso la queremos además entrevistar por su larga trayectoria y conocimiento de las relaciones internacionales, del derecho internacional. Diputada, el mercenariato, ¿cómo se maneja o cómo se permite
o no se permite dentro del derecho internacional. ¿Qué obstáculos tendría este modo criminal transnacional en las Naciones Unidas para seguir desarrollándose? Bueno, efectivamente, como tú dices, es un delito. Se ha definido así desde hace muchos años, cuando se comenzó, antes inclusive de la existencia de Naciones Unidas, en relación a organismos anteriores a Naciones Unidas, como era la Sociedad de las Naciones, se discutieron los principios y los valores, la normativa de hacer guerras más humanas, humanizar la guerra. Eso está referido al derecho internacional humanitario, donde se adoptan criterios en relación a que las fuerzas convencionales no puedan atacar objetivos civiles, a los combatientes detenidos deben ser tratados con dignidad, atenderlos, ese tipo de cosas que conocemos y que se han venido ampliando, y entre esos elementos está que no pueden ser utilizados mercenarios, contratar servicios de grupos de personas que no son parte de los ejércitos tradicionales, porque evidentemente la guerra, por eso es que particularmente siempre estaba en contra que, digamos, que Venezuela está en guerra. Venezuela no está en guerra, Venezuela está sometida a una agresión realmente fuera del marco legal, si se quiere, porque para que haya guerra, de verdad, la guerra es un acto de defensa de una parte contra otra. Venezuela no ha cometido ninguna acción criminal o ofensiva contra la soberanía y la seguridad de Estados Unidos, de Colombia o de cualquier país que sí ha cometido delitos de agresión. Y para ello, para preservar su imagen, entre comillas, internacional, y evitar ser acusados de cometer delitos de esta naturaleza, utilizan a los mercenarios, a los contratados. Cada vez más, eso tiene muchos años y sin embargo continúan con esta forma de agredir a los países como Venezuela. Hay muchas razones, muchas se han levantado. Una de ellas, por ejemplo, que se ha convertido la guerra, la agresión se ha convertido en una industria, por un lado. El otro elemento que podemos encontrar, por lo menos en relación a Estados Unidos, es el efecto psicológico que originó en la sociedad norteamericana casi 1 millón de muertos, de soldados fallecidos en la agresión que ellos cometieron contra Vietnam. A partir de allí, y particularmente luego la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, se supuso que ya no eran necesarios ejércitos convencionales y era utilizar los servicios de personas civiles dispuestas a dar servicios, entre comillas, por una bonificación para atacar a cualquier país. También se utiliza, eso ha venido desarrollándose de una manera muy al margen de las normativas del derecho internacional, y creo que es un tema que debe ser nuevamente abordado. Hay resoluciones, hay un relator, inclusive el Consejo de Derechos Humanos, que cada vez más ya alerta sobre la utilización de este tipo de servicios, entre comillas, servicios militares, servicios policiales, servicios de mercenariado, que hacen muchísimo daño a la población civil, porque atentan contra el Estado de Derecho internacional, la agresión a Estados, la agresión, el derrocamiento de gobierno, el robo, la sustracción de recursos minerales de países. Es decir, hay una situación de caotizar el Estado de Derecho internacional, o la situación de la comunidad internacional, entre comillas, si se quiere, a través de ese mecanismo. Diputada, ciertamente, como usted dice, está prohibido el uso de fuerzas especiales de naturaleza militar en cualquier conflicto internacional. Ciertamente coincido
totalmente con que Venezuela está bajo agresión permanente. No hay una guerra porque no hay dos partes declarándose mutuamente la defensa o el ataque por un conflicto que puede existir. Pero hay una unilateralidad en las acciones militares ofensivas de Estados Unidos hacia Venezuela. Tenemos esos mecanismos, ciertamente, como usted dice, de ir a la relatoría en relación a la prevención del uso de mercenarios que está en el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos espacios para denunciar. A la Corte Penal también. Ya lo hemos denunciado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez había anunciado hace 2 años en la Asamblea General de la ONU que en Colombia había campamentos de entrenamiento de grupos terroristas y mercenarios. ¿Qué sucede? Que estas denuncias tan serias no tienen cabida o no tienen eco dentro de las Naciones Unidas. Bueno, porque el derecho, además de la norma, para la activación del derecho en parte es la correlación de fuerzas. Los organismos internacionales son lo que son sus estados, los integrantes que lo componen, sus miembros. Eso ocurre con la OEA, eso ocurre con Naciones Unidas. Y el esfuerzo, entonces hay un despliegue necesario que debe efectuarse con los estados, los gobiernos aliados, con los movimientos sociales, con los pueblos que al final siempre son las víctimas. Eso siempre ha sido así. Por eso la importancia de esa década de oro donde América Latina disfrutó de la existencia de estructuras regionales de gran importancia política que estaban tratando de incidir en esa forma perniciosa de ver el poder, la geopolítica. La geopolítica es una visión más consustanciada con la violencia, la geopolítica de la guerra, de la agresión. Entonces creo que en el caso, precisamente sobre tu pregunta, efectivamente Venezuela ha hecho denuncias en el marco de la Asamblea General. Ahora, debería solicitarse una investigación, que se abra un debate, que se abra una investigación en el Consejo de Seguridad sobre las agresiones de Colombia, porque efectivamente son un delito de Colombia promovido por Estados Unidos. Ahora, todos sabemos que en una situación semejante Estados Unidos utiliza el veto. Esa lucha tenemos que darla sin lugar a dudas, independientemente de la correlación de fuerza, independientemente del uso del veto, en el Consejo de Derechos Humanos y en todas las instancias, acudir inclusive al Tribunal Internacional de la Haya, porque no estoy hablando de la Corte Internacional de Justicia en relación a temas específicos. Nosotros podemos en determinadas situaciones acudir a un tribunal y presentar los hechos. También se han hecho tribunales especiales y eso es parte de lo que debemos estudiar, cómo someter a enjuiciar a Estados Unidos y Colombia, aquellos que se han prestado para usar, para agredir a Venezuela, y en el caso de Colombia, para permitir que desde su territorio se agreda a un país soberano que no ha cometido ninguna actuación ofensiva contra eso. Hay escenarios, hay que prepararse. Como tú bien dices, la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo una clara exposición de los planes de Colombia contra Venezuela y efectivamente luego se comprobó que era así, con las coordenadas, con la fotografía, con los mapas, etcétera, y esa denuncia luego se concretó con la operación Gedeón, que afortunadamente fue debidamente neutralizada por la inteligencia militar de la mano de la inteligencia popular. La guerra de todo el pueblo, o la defensa de todo el pueblo, que es lo que deberíamos señalar. Es parte de esa construcción, hay que continuar haciendo esas denuncias y ver exactamente hasta dónde vamos a llegar, y tenemos que hacerlo, pedirle extradición. Mira, nosotros podemos enjuiciar a Colombia, a los colombianos acá,
Olga, creo que nosotros podemos fácilmente pedir a los acusados, bueno, en una situación especial, hacer un juicio en Venezuela con características especiales e invitar a grandes juristas del mundo a participar. En una oportunidad se habló inclusive de hacer un tribunal popular. Yo creo que es posible hacer un tribunal especial para bueno, crear una jurisprudencia. Eso no es una locura, tomando en cuenta los tiempos que vivimos. No pueden quedar indemnes, es decir, no son tocados, no son ajusticiados, no son sancionados quienes han cometido delitos de esa magnitud. Y creo que, fíjate tú, además del plan, todos sabemos que Colombia desde hace muchos años es una célula muy nociva, los gobiernos colombianos, no el pueblo de Colombia, son agentes nocivos usados por Estados Unidos contra Venezuela. Yo hacía una referencia al nacimiento de la OEA en Bogotá, en 1948. Entre marzo y abril, justamente cuando se creaba la OEA, estaban asesinando a Jorge Eliezer Gaitán, porque uno de los principios para la creación de la OEA es que estaba destinada para impedir el paso, el desarrollo de células comunistas, como si los comunistas fuesen, como si una visión ideológica distinta, que lo que quiere es el bien colectivo, la humanidad, la igualdad, el socialismo, pueden ser considerados delincuentes. Y creo que la primera víctima que ellos se dieron fue justamente el asesinato de Eliezer Gaitán, que recientemente, antes de morir, había creado una organización política de izquierda, la primera en Colombia. Y a partir de ahí sabemos todo lo que ocurrió. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, en primer lugar, a defender nuestra frontera, como lo ha venido haciendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y hacer las denuncias y actuar en todos los escenarios internacionales que correspondan. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos, inclusive el Tribunal Internacional de Justicia. Todos esos escenarios tenemos que estudiarlos, porque no puede quedar, no se puede dejar a un lado todos los crímenes que están cometiendo. Eso está absolutamente prohibido. En Estados Unidos ellos captan a jóvenes, a niños latinoamericanos en los colegios que no tienen, sobre todo los niños cuyos familiares no tienen la green card. Los captan, les prometen villas y castillos y los mandan a la guerra. Y ahorita los están usando justamente para este tipo de servicios, ni siquiera que los enrolan en el servicio militar de ellos, sino que los incluyen en esas compañías privadas para cometer un terrorismo, para actuar en el marco de lo que es el terrorismo, la transnacionalización de la guerra, del delito. El grupo, los Contra fue una de las primeras figuras claramente que mostraban el mecanismo que había adoptado Estados Unidos. En lugar de invadir a Nicaragua, bueno, creó un grupo mercenario, como ha hecho en Venezuela, los mercenarios venezolanos, mercenarios porque reciben una paga por eso. Guaidó, Leopoldo López y todos estos que son parte, Cliver Alcalá, todos aquellos que se han prestado a atacar a su país son mercenarios, son calificados dentro de la doctrina como mercenarios, y ese es el trato que hay que darle. Diputada, nos tenemos que ir a un corto momento, pero yo no quisiera que se retirase usted sin contestarme una pregunta, pero después del corte, en relación a estos personajes mercenarios que acaba de mencionar. Nos vamos al corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina, conversando sobre lo que significa para Venezuela, lo que ha significado haber logrado vencer la agresión militar mercenaria del 3 de mayo pasado. Seguimos conversando con la diputada Ilenia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, sobre lo que significó para Venezuela haber vencido una de las tantas agresiones contra el pueblo del territorio venezolano en perfecta
unidad cívico-militar el 3 de mayo del año pasado, en la que hubo una incursión terrorista. Yo te pregunto, hay muchos elementos en esta operación terrorista que están vinculados, pero todas estas relaciones que se establecen, que ayer el ministro, y recomiendo ver la intervención del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, que hizo en relación con todo el organigrama de esta organización delictiva, ¿no? Todos están vinculados al narcotráfico. Todas las acciones, incluso la de la batalla de los puentes, estuvo vinculada con grupos paramilitares del narcotráfico colombiano. Es decir, hay absolutamente no evidencias, como dijo ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, son hechos. O sea, están allí los claros vínculos y las relaciones de Cliver Alcalá, de Juan Guaidó, de Iván Duque, de Álvaro Uribe Vélez, en esta red de narcotráfico. O sea, lo que intentaron fue una agresión desde una red y un eje de narcotráfico instalado en la burocracia norteamericana y en la burocracia colombiana. Explícanos eso para que entendamos bien qué hay detrás de toda esta operación. Bueno, esta operación en primer lugar confirma lo que nosotros hemos visto siempre desde lejos de lo que ocurre en Irak, en Siria, en Libia, en todos esos países del Medio Oriente donde tienen potenciales enormes energéticos. Han tratado de cautizar esa región a través de esos mecanismos. Eso no es nuevo. Lo hicieron también en Nicaragua, como te decía anteriormente. Utilizaban en Afganistán, también lo usaron, solo que ahorita es mucho más evidente. Ahorita la globalización, las tecnologías permiten que en tiempo real las pruebas, los hechos se convierten en pruebas, o las pruebas están inmediatamente, se convierte en un hecho público, notorio y comunicacional, justamente por la tecnología. De otra manera sería muy difícil. Uno de los elementos que hay que señalar, además de todos los que tú señalaste, es que efectivamente primero es la DEA, la plataforma para gerenciar, administrar, organizar todos estos delitos, es la DEA. Y por otro lado, en esa actuación ilegal, criminal, que caracteriza el delito transnacional, es que hay dos sujetos vinculados a la Silver Corp, es que eran parte del grupo, de la comitiva de seguridad de Donald Trump. Compromete directamente a Donald Trump, eso no es cualquier cosa. Y sabemos que quienes eran sus voceros, representantes en el Congreso norteamericano, siguen siendo diputados de los republicanos. Entonces, los que de Florida, también de esos anticastristas, como ellos se denominan, es decir, hay un hilo conductor que claramente define cuál es la naturaleza del delito, cuál es la naturaleza, quiénes están involucrados, cuáles son los elementos, y por eso creo que es necesario, además de esas denuncias hechas en la Asamblea General, hay que llevarlas inclusive a Viena. En Viena están uno de los organismos en materia de delitos contra el narcotráfico, delito del narcotráfico, incluirlos allí. En todos los espacios hay que presentarlos. No pueden obviar que Estados Unidos se ha convertido, el gobierno, el Estado profundo norteamericano, es uno de los que históricamente ha promovido el narcotráfico en el mundo, lo ha utilizado como un elemento de recaudación de fondos, han facilitado que esos capitales lleguen de manera limpia a los grandes bancos del sistema financiero internacional. Una de
las claves, de los mecanismos del sistema bancario suizo es la confidencialidad. Es decir, hay una serie de cosas que están allí presentes que debe ser revelado, y creo que Venezuela, como no tiene, como se dice coloquialmente, nada que temer, puede perfectamente llevar esas denuncias, concretarlas para que sean procesadas. Mira, en Naciones Unidas en una oportunidad fuimos parte de una discusión para que se discutiese el Comité de la Carta. El Comité de la Carta es un grupo que existe para discutir sobre los temas, la coherencia de la Carta de Naciones Unidas. Nosotros en esa oportunidad señalamos, bueno, uno de los temas que deben ser incluidos, qué sucede cuando un país miembro permanente del Consejo de Seguridad, obligado a garantizar la paz en el mundo, actúa en contradicción a esa paz, a esa responsabilidad, que es lo que ocurre en Estados Unidos, con nombre y apellido. Eso fue imposible que ese tema fuera incluido. Y eso es la gran discusión. No puede Estados Unidos tener ese privilegio de permanecer, de mantenerse como miembro permanente solo porque tiene armas de destrucción masiva. Es la única razón por la cual Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Esos son temas que deben ser abordados abiertamente por los países si queremos preservar la paz en el mundo, mantener la paz, mantener el Estado de Derecho, garantizar la paz en nuestros países. Y bueno, eso es un delito de marca mayor, porque por eso señalo, no hablemos de guerra, porque Venezuela no está en guerra. Venezuela no ha actuado, no ha sido un actor ofensivo contra los intereses nacionales de ningún país en el mundo. Históricamente nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Por lo tanto, lo que hay que darles el nombre es agresión, y en este caso es terrorismo. Ya la agresión es poca cosa, son acciones terroristas que son delitos graves, común, y así deben ser tratados. Hacer un juicio en Venezuela, pedir la extradición contra Colombia a Iván Duque, pedir la extradición de Donald Trump, pedir la extradición como en una oportunidad lo hizo Irán con el asesinato cruel de Soleimani. Fue enjuiciado y deben pedir la extradición de estos personajes, pedirle a la Policía Internacional que decrete la captura de estos personajes. Hay que hacerlo. El mundo tiene que saber que no lo vayan a capturar, pero el mundo tiene que saber que estos sujetos no son ciudadanos, no son responsables del poder que el propio pueblo les da, y eso debe ser revelado. Creo que hay que ser más incisivo, más incisivo en relación a denunciar los graves delitos que esta gente está cometiendo. Ya no es ni siquiera geopolítica dentro de la percepción que tiene cada país en defensa de sus intereses nacionales. Eso es terrorismo del más vulgar y del más atroz. Y por lo tanto, así debe ser denunciado. Es importante, diputada, así como lo ha mencionado, entender que ninguna de estas acciones tienen o tendrán fines políticos. Esto escapa del derecho internacional, escapa del derecho constitucional, escapa de la política, como se considera la política, porque pasa al terreno de lo ilegal, de lo irracional, de la violencia. Del delito común, así es. Así de sencillo. Por eso decía, ellos están en marco de la Convención de Naciones Unidas del delito transnacional. Así es. Han cometido todo, creo que no han dejado ninguno por fuera, y creo que han creado otro tipo de delito que debe ser calificado. O sea, terrorismo, acciones delictivas, trata, violencia. La violencia jamás es política, porque la violencia lleva en sí mismo el diálogo, el consenso, encontrarnos todos por un bien colectivo, por un bien común. Por lo tanto, jamás puede ser considerado que tiene un propósito político, sino de un grupo
con fuerza, organizado, apropiarse indebidamente o lograr un objetivo que de otra manera democráticamente no ha conseguido. Así es. Bueno, diputada, le agradecemos su participación, muy importante la reflexión que hace sobre la operación Gedeón, que fue una operación terrorista que marca parte de la historia de agresiones contra Venezuela a lo largo de la historia, porque no es la primera vez que Estados Unidos de forma insolente intenta ocupar territorio venezolano o intenta desestabilizar nuestra patria bolivariana. Además, le agradecemos muchísimo, pero sabemos que se tiene que ir a su sesión de la Asamblea. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo para ti, Olga. Gracias, igualmente. Como pudimos analizar de lo comentado por la diputada Ilenia Medina, evidentemente este delito transnacional no es cualquier modo de agresión, sino que son las nuevas modalidades de agresión que están amparadas por sistemas oscuros de financiamiento, en este caso el narcotráfico colombiano o el eje Colombia-Estados Unidos, y que terminó perfeccionándose en un contrato. Yo quisiera recordar, porque no nos podemos olvidar que fueron tan descarados estos delincuentes que en blanco y negro dejaron los delitos escritos sobre lo que iban a hacer en Venezuela. Yo le voy a pedir al director el video de Ineifa Genova que nos permite de forma, desde su picardía, hacer el análisis de parte del documento que se mostró a la opinión pública y que mostraron los propios actores de la Operación Gedeón. Por favor, director, permítanos el video de Ineifa Genova. Ahora que se conoce el contenido del documento del cual partió la operación, revelado por el contratista norteamericano Jordan Woodrow y admitido y defendido ni más ni menos que por el que fuera el asesor de estrategia de Guaidó hasta una semana después de la operación, Juan José Rendón. El objetivo era capturar, detener o eliminar a Nicolás Maduro del poder y para ello se contemplaban todo tipo de previstos e imprevistos. En el texto se aprueba el uso de todo tipo de fuerza, inclusive la letal, y de armamento convencional. Para el uso de minas tendrán que pedir permiso, muy considerados. La empresa Silvercorp USA se compromete a tratar de minimizar los daños colaterales, algo bastante poco tranquilizador teniendo en cuenta que su contratista jefe presume de experiencia en Irak y Afganistán. Edificios civiles como viviendas, centros comerciales u hospitales no podrán ser atacados, a menos que en su interior haya elementos hostiles armados. Es decir, no podrán ser atacados a menos que sí. El contrato incluso presenta una cláusula sobre cómo arrestar a representantes religiosos. Cuidado hasta el mínimo detalle, sí señor. Y todo por el módico precio de $212 millones y la posibilidad de mantener ese tipo de operaciones durante un máximo de 1 año y casi 5 meses. Juan José Rendón, reiteramos, asesor de estrategia de Juan Guaidó y firmante del documento, admite que el documento es real, pero no hay que alarmarse por nada porque todo se trataba de una sencilla exploración de alternativas. Está tu firma. ¿Es tu firma? ¿Firmaste ese contrato? Esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. ¿Qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen. Ese era un escenario que se exploró, como es obvio y notorio, pero hubo muchos otros escenarios que no tenían nada que ver con eso, que también se exploraron. No reconocen el clamor del pueblo venezolano, aunque sea mínimo por la exploración de alternativas, todas. O sea, ahora la invasión armada de mercenarios extranjeros se llama exploración de alternativas. Como también podría considerarse exploración de alternativas un bombardeo con napalm o el uso de una bomba termonuclear, ya que estamos. Extraordinario
digamos que de forma sarcástica, como muestra la gravedad del documento que firmó JJ Rendón con Juan Guaidó y con el presidente de Silvercorp, con Goudreau, que definitivamente es un plan, más que un contrato, un plan sobre cómo iban a ocupar Venezuela, cómo iban a asesinar, cómo iban a exterminar al pueblo venezolano para lograr el control territorial y tener un gobierno paralelo privado. No era un gobierno, no era un Estado, era que Silvercorp se iba a ocupar de la gerencia del país. Nos vamos a un corte y seguimos conversando sobre esta situación de la Operación Gedeón, que el año pasado fue derrotada por el pueblo victorioso de Chuao y por nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Bueno, continuamos con nuestro programa En la Balanza, conversando sobre el significado de la agresión planificada de Estados Unidos y desde Colombia, planificada y ejecutada, que fue vencida por el pueblo venezolano el 3 de mayo del año pasado, una de tantas agresiones, pero quizás la demostración más grave, con hechos verificados de lo que pretende Estados Unidos y Colombia en contra del pueblo de Bolívar y de la región, porque finalmente es desestabilizar la región completa para facilitar, porque lo que uno observa de todas las relaciones que se establecen es que para facilitar no solamente obtener o hacerse de los recursos de Venezuela, sino extender el negocio del narcotráfico que existe entre Estados Unidos y Colombia. La única manera es quitar el obstáculo de la Venezuela bolivariana, que solo cree en la posibilidad del esfuerzo digno de un pueblo y de la colaboración y de la solidaridad con otras naciones para tener un mundo mejor y posible para toda la humanidad. Yo quiero pedir al director un video que hizo nuestra querida periodista Madeleine García sobre la experiencia del pueblo que logró detener, aparte de estos invasores de la Operación Gedeón que llegaron por las costas de Chuao. Yo quisiera pedir el video porque además eso nos llena profundamente de esperanza, un pueblo unido, un pueblo consciente, un pueblo que sabe cuál es su misión histórica y cuál es su destino. Permítanos, señor director, ver el video de Madeleine García. Gracias. Justo aquí detrás de mí, por aquí, pasó la lancha con los 8 mercenarios que fueron detenidos por los pescadores, por la Policía Regional, en conjunto con la Fuerza Armada. Una acción épica que describe el tejido social que se ha construido en Venezuela. Nos encontramos en la faena de pesca, en el momento del buceo. Observamos una lancha desconocida, las siglas no logramos identificarla. Luego vimos un helicóptero de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del componente de la Armada Bolivariana. Nosotros, bueno, nunca los pueblos de la costa de Aragua acostumbrados a ver ese tipo de eventos. Sí. Que no se imaginan ellos es que un pescador pueda ser miliciano, el conuquero es miliciano, el que trae la hacienda es miliciano, el maestro es miliciano, el policía es miliciano, todos somos milicianos. Y en este pueblo, lo demostramos ayer, es un pueblo unido, con rodilla en tierra. Vamos a darle un aplauso al mundo de Chuao, que Venezuela se respeta. Ellos nos subestiman, imaginándose que no sé qué cosa, pero lo que ellos no sabían, que la sorpresa que nosotros le íbamos a dar fue la que recibieron. Como pueblo organizado, como pescadores organizados, ellos son Rambo, nosotros somos un pueblo humilde que con la verdad siempre vamos a vencer. Es el tejido social que se ha construido en más de 20 años de revolución. Tan solo 5 funcionarios de la Policía Regional de Aragua hicieron el procedimiento. Una vez más, David contra Goliat. No era cualquier acción,
Era un intento de invasión de Estados Unidos y 8 de sus mercenarios fueron detenidos. Los rambos con nosotros con unas simples armas, unas escopetas con polietileno y las pistolas que siempre, porque para las armas largas que ellos tenían no era nada, no teníamos nada. Mientras que ellos están pendientes de los que seis que estaban encima, que se avistaban, estaban los dos gringos bajo de unas tablas, como una proa, en la proa. Estaban ahí buscando el armamento para accionar contra nosotros. Y en ese momento me doy cuenta y los mando a salir, que los evito que salgan. Vamos, salgan. Ellos salen y en ese momento los pescadores, los que estaban ahí, nos ayudan con cuerdas, con mecates a apresarlos. Que ellos tenían sus dólares, por todas las plata que nos ofrezcan. Uno se tiene que hacer el trabajo, porque primero está la integridad y el honor hacia uno. Y ellos no venían a matar simplemente al presidente, eso se iba a formar una matanza donde se consiguieran todos. Entonces no debería ser así. Aquí no estamos acostumbrados a vivir violencia, no, por eso que muchos nos asustamos ayer, pegamos a correr, después que vimos todo, apoyamos a los policías y los agarramos. Estamos en La Balanza nuevamente, vamos a contactar a la periodista Madeleine García, una invitada especial para hoy que ha hecho un gran trabajo de reportaje, como pudimos ver en este video, de reconocimiento de la dignidad del pueblo de Chuao frente a un ataque terrorista perpetrado en esta operación Gedeón. Madeleine García, ¿cómo estás? Hola, Olga, saludos. Mira, bienvenida, estoy muy contenta porque además ha hecho un trabajo enorme para desmontar la mentira que digamos que es el primer plan dentro de esta agresión, que es asesinar la verdad. Gracias por tu aporte y por tu ejemplo, Madeleine García, en todo el trabajo periodístico que haces. Cuéntanos desde tu experiencia como periodista, Madeleine, ¿cómo pudieras analizar lo que hay en este tejido de delito transnacional que se forma tras el mercenariato y cómo se vincula a estos supuestos factores políticos en Venezuela? Bueno, Olga, lo primero que hay que decir es que, como sabemos, por eso a propósito del programa, ¿no? El día de ayer se cumplió un año del intento de incursión por las costas venezolanas, pero te debo decir que eso no comenzó el 3 de mayo, comenzó el 23 de febrero. Y comenzó el 23 de febrero con el intento de la supuesta ayuda humanitaria, que luego de una investigación, ya yo no le voy a decir que fue un intento de ingreso, porque en realidad ellos nunca quisieron ingresar la ayuda humanitaria. Ellos, la orden era precisamente quemar los camiones, y el quemar los camiones era la luz verde para que supuestamente unos militares venezolanos de la Fuerza Armada en diferentes partes del país se levantaran. Eso es lo que Juan Guaidó vendió a Estados Unidos, al gobierno de Colombia y al Grupo de Lima. Ya a las 4 de la tarde, como había sucedido todo lo que sucedió, el plan de Guaidó se cumplió, que se quemaron los camiones y no se levantaron los militares. Duque se molesta con Juan Guaidó y le dice: mira, esto no fue lo que acordamos, esto no fue lo que me dijiste, y agarró y se fue. A partir de ese momento, recuerda que uno de los propósitos era que desertores se pasaran a territorio colombiano con el objetivo de allí, supuestamente, generar esa avalancha de gente entre lo civil y lo militar para poder ir haciéndose poco a poco del territorio cuando se levantaran estos militares. Eso no sucedió y los militares desertores y funcionarios quedaron del lado colombiano, y a partir de ese momento quedaron como, bueno, ¿que ahora qué se va a hacer, no? Porque ese plan quedó a un lado. Así que fueron organizándose, y el plan siempre, o el plan B, porque ellos tienen muchos planes, ¿no?, era conformar una fuerza de tarea con el objetivo de que fuese los propios militares los que ingresaran al país y no se viera como una invasión extranjera, y evitar esa palabra. Así que la idea era que los propios venezolanos entraran, y a partir de ese momento, bueno, se iba a generar una segunda fase o una escalada de la agresión.
Cada fracaso, hay que decirlo, es una escalada de esa agresión. Bueno, paralelamente a esta fuerza de tarea que debía organizarse, que debía esperarse los recursos, y donde Cliver Alcalá se juntó con Jordan Goudreau ese 23 de febrero, bueno, paralelamente se seguían intentando cosas. Y vimos que en el interín ocurrió lo del 30 de abril, en donde, bueno, hay un alzamiento militar, un pequeño grupo de militares. Además, todo eso liderado por Antonio Sequea, que luego lo vamos a ver más adelante en la Operación Gedeón, como la última cabeza, que fue el que se atrevió a venirse por las costas venezolanas, y bueno, el fracaso del día de ayer. Antonio Sequea libera a Leopoldo López, y en medio de todo este tema de la liberación de Leopoldo López fue otro fracaso, porque los militares nuevamente no acudieron al llamado, y entonces siguen intentando otras operaciones como la Operación Aurora, ese mismo año en diciembre, y así sucesivamente. Por ejemplo, la quema también del Consejo Nacional Electoral fue parte de esas operaciones también de estas personas que son desertores del 23 de febrero. Así que todas esas fuerzas desertoras se unieron en Río Hacha, y fue el epicentro del complot la Alta Guajira colombiana. Y Jordan Goudreau, bueno, contrató o firmaron un contrato y trajo a dos estadounidenses, que Luke y Ayman, para que los ayudara al entrenamiento. Estas dos personas no son cualquier soldado norteamericano de las fuerzas especiales. Saben de penetración, saben cómo implosionar edificios, infraestructuras, saben, bueno, cómo poder penetrar, pero además, sobre todo, son mercenarios, saben cómo matar. Entonces, empezaron a entrenar a los militares. Mientras tanto, a Cliver Alcalá hay testimonios de estos mismos militares desertores ya ante la Fiscalía colombiana, en donde ellos dicen que ellos estaban en reuniones con Luis Ortega, Lester Toledo, Julio Borges, Gaby Arellano, es decir, son los mismos de siempre que han estado conspirando y que intentan una y otra vez, y allí le bajaron recursos a Cliver Alcalá, o habían dispuesto $5 millones, pero como entre ellos mismos se roban, él solamente se quedó con $1 millón, y eso no le gustó. Bueno, se gastó el dinero, según él. Es cuando Leopoldo López, que es la cabeza detrás también de todo esto, y es su mano, digo, su militar de confianza, era Sequea, le dice: mira, tienes que relevar a Cliver Alcalá, porque Cliver Alcalá no está cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado. Y entonces Antonio Sequea sale de la clandestinidad y se va en el mes de diciembre del 2019, es decir, 8 meses después del 23 de febrero, para Río Hacha. Y entonces, cuando le dice a Cliver Alcalá: yo vengo acá y a hacer esta fuerza de tarea, ya tenía todo montado el complot también contra Cliver Alcalá, porque, bueno, Leopoldo López y todos ellos no querían que llegara a hacer cualquier cosa y que tuviera éxito, ¿no? Y es cuando planifican, me imagino yo, porque todos los hechos dan cuenta de eso, la incautación de las armas que iban a la operación de Cliver Alcalá. No podemos hablar de dos momentos: el momento de Cliver Alcalá y el momento de Antonio Sequea. Cliver Alcalá se cae con las armas. Paralelamente, acá en Venezuela se le iban dando golpes duros a la estructura de Cliver Alcalá, porque ellos igualmente pensaban penetrar con células dormidas. Siempre dijeron eso, que habían células dormidas acá en Venezuela, para que cuando ellos llegaran, hicieran algunas actuaciones, bueno, en un momento determinado la señal iba a ser que estas células dormidas se despertaran. Se le golpeó la estructura a Cliver Alcalá, se le descubrió incluso en dónde iban a llegar, que era un apartamento del empresario Franklin Durán, que además prestó parte de la logística, como el avión, puso a disposición a Jaxi Álvarez, alias Alex, que era una empleada de él de muchísima confianza, y le dio la misión de estar al lado de Cliver Alcalá. Y en ese momento, bueno, se cae toda la estructura de Cliver Alcalá, y entonces pasa a comandar Antonio Sequea. Antonio Sequea recoge como los grupos de disidentes de Cliver Alcalá, y es cuando dice: bueno, vamos a emprender, y pasa de nombre la Operación Libertad a Operación Gedeón. En realidad ellos eran un grupo, una fuerza de tarea.
Y es cuando, bueno, deciden irse por las costas venezolanas hasta llegar al día de ayer. Pero antes de eso, parte de la preparación fue, como te dije, en Río Hacha, en el territorio colombiano, en la Alta Guajira. Y no en cualquier lugar. Eso es un lugar donde ellos entrenaban, eran parte de los terrenos de alias La Silla, que es un narcotraficante, bueno, con mucho peso ahí en esa zona, y él es el que les facilitaba la logística, les facilitaba algunas cosas, y podemos ver ahí nuevamente el vínculo del narcotráfico con todas las estructuras de la oposición venezolana. Es decir, Madeleine, en esta investigación periodística que has hecho con mucha dedicación, para ti definitivamente el dinero que financia todo esto, ¿de dónde sale? ¿Qué hay detrás? ¿Qué estructura es la que está detrás de Guaidó y de estos personajes, de Leopoldo López y de todos estos personajes que han intentado estas agresiones en complicidad con la burocracia norteamericana, con la DEA y con Colombia? Mira, tú sabes que la guerra es un hecho económico y tal como pasa con los candidatos presidenciales o candidatos a cualquier elección, tiene detrás, bueno, un grupo de empresarios que los apoyan para ver si da chance y que ganen. Bueno, ellos están primeros en la lista y eso fue lo que hicieron en este caso con Cliver Alcalá. Fue financiado por un empresario y no se sabe cuántos empresarios más, pero también hay recursos que le bajan de Estados Unidos, que es el dinero de los venezolanos, que es a través de la FAC. Ellos tienen que presentar proyectos y a través de esos proyectos le bajan los recursos. Okay. Bueno, hay un proyecto que es precisamente esa Fuerza de Tarea Extranjera, en donde hay un documento filtrado que habla precisamente cómo sería esa Fuerza de Tarea, qué tipo de ¿cómo que se llama?, de financiamiento necesitaban, requerían $1.500.000 y en medio de todo ese tema van poco a poco financiando y bajando los recursos. Jordan Goudreau firmó un contrato con JJ Rendón, que es público, con Juan Guaidó, con Sergio Vergara, con un personaje que se llama Manuel Maturana, que es nada más y nada menos que el abogado de los narcos latinos y es el que ha ayudado a construir el expediente contra Venezuela como Estado forajido. ¿Ese es Sergio Vergara? No, ese es Manuel Maturana, que es el abogado de los narcotraficantes. Okay. Y Sergio Vergara, bueno, es la mano que mete la cuna en parte de forma parte de la arquitectura de esta corporación criminal internacional que ha robado los activos de todo el pueblo venezolano, pero sobre todo se encarga de armar estos proyectos que requiere presentación ante la OFAC para que liberen el dinero de los venezolanos. Imagínate tú, o sea, ellos pidiéndole, además de que roban los activos, pidiéndole autorización a Estados Unidos para utilizar los dineros de Venezuela, ¿no? Pero además para utilizar dinero de los venezolanos que no viene a través del Estado para la inversión social, sino que ese dinero se utiliza para parte de las operaciones del narcotráfico en Colombia, porque todo esto está vinculado sin duda alguna al narcotráfico colombiano. A eso le tienes que agregar el tema de monómeros, que monómero se encuentra en Colombia y que no producen, es decir, ellos no remiten, o ¿cómo que? No suman el dinero ni nada de la venta de la urea, y prácticamente es una empresa quebrada, pero cuando tú ves los niveles de producción de urea han crecido exponencialmente desde el 2019 hasta esta fecha. Ajá, ¿y dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está el ingreso, el dinero? No pueden, porque además es para el narcotráfico, ¿no? Esta es una investigación que lleva la comisión que investiga todos los hechos de la pasada directiva de la Asamblea Nacional, que está presidida por el diputado, además opositor, Brito, ¿no? Y que no llegó finalmente a ninguna conclusión satisfactoria. Esperemos que la Asamblea Nacional actual sí pueda llegar a conclusiones satisfactorias. Madeleine, nos tenemos que ir, pero yo quisiera que antes de despedir deje un mensaje como venezolana, como periodista, investigadora, como mujer de esta patria, sobre
¿Cuál es el nivel de conciencia que hay que tener en relación a todos los ataques que nos han hecho? O sea, ¿qué mensaje le das tú al país? Que no es retórica, que no es mentira, que es verdad, que si se hubiese consolidado un 3 de mayo una incursión, detrás venía toda, la flota, los aviones y todos los planes A, B, C que ha preparado Estados Unidos. Ellos solamente necesitan el detonante y ya, por ejemplo, las empresas mercenarias contratadas como Silvercorp, según la investigación, arroja que aquí hay células dormidas que solamente esperan esa detonación o ese detonante para unirse a ese grupo y no se requieren grandes ejércitos, por eso que el nombre es de Operación Gedeón, porque es un pequeño ejército contra un gran Goliat, ¿no? Entonces, la idea de la Operación Gedeón hay que tomarla en cuenta, porque ¿qué es lo que ellos decían? Son operaciones quirúrgicas en donde ellos llegaban, asesinaban, se sumaban las células dormidas y se hacían el control del SEBIN, del DIGESIN, de Miraflores, y una de las cosas que yo le preguntaba, bueno, ¿y ustedes acaso creen que acá en Venezuela están muertos? O sea, que no va a haber reacción. Dice, bueno, sí, pero es que como hay células dormidas, nadie iba a generarse una confusión. O sea, imagínate, Olga, lo macabro, ¿no? Claro. O sea, lo que se detuvo y lo que los organismos de inteligencia, especialmente el SEBIN, detuvo a través de la investigación exhaustiva de más de 1 año y medio, logró detener algo que ahorita no estuviéramos contándolo, Olga, de verdad. Entonces, nada, es un poco de sentido patrio, porque más allá de la posición política, es eso, es el sentido patrio y que la paz está amenazada y sigue amenazada actualmente. Y si no es por la conciencia del pueblo venezolano, imagínate, nosotros entrevistamos a una persona, y te lo comento rápidamente para cerrar, que es un pescador de Puerto Cruz, que fue en donde pasó la lancha y se activó el miliciano 0 para anunciar y alertar que iba pasando la lancha con los mercenarios. Y una de las personas decía, mira, somos nosotros los pobres los que más estamos dispuestos a defender a Venezuela, porque entendemos que defendiendo a Venezuela es nuestro futuro, es nuestra paz, es todo, pero además no puede ser que otros tengan esa visión de acabar con el país. Somos nosotros los que lo tenemos que defender. Así que es una historia de resistencia por un lado y otra de conciencia patria, sin duda. Así es. Gracias, Madeleine. De verdad, un abrazo para ti, para todo tu equipo de trabajo. Gracias por aportarnos además toda tu investigación. Y a ustedes, pues nos toca despedirlos. Yo me voy a quitar un momento la máscara. La voy a cambiar para poder utilizar esta y despedirme de todos, recordándoles que tenemos que estar muy alertas, muy conscientes, proteger nuestra patria, defender nuestra patria, alimentando valores sublimes. Definitivamente, nosotros los bolivarianos tenemos valores que no son intercambiables por dinero. Nosotros tenemos integridad, tenemos dignidad y eso nos hace personas honorables ante la humanidad. Sigamos en lucha, sigamos protegiéndonos, protejamos a la familia en este momento de la pandemia, hagamos caso a las autoridades y evitemos cometer abusos en este momento de pandemia que puedan conflictuar a nuestros vecinos, a las personas con quienes nos conseguimos en la calle. Vamos a tratar de ser mejores ciudadanos y más patriotas cada día. Muchísimas gracias. Hasta